A finales de noviembre de 1950, la guerra en Corea estaba entrando en una fase que nadie había previsto. Tras meses de avances rápidos, el mando de las fuerzas de la ONU seguía convencido de que la resistencia enemiga estaba quebrada. En ese contexto de exceso de confianza, unidades estadounidenses se internaron cada vez más al norte, extendiendo líneas de suministro frágiles en un terreno montañoso y brutal. En el área del embalse de Changin, ese error estratégico estaría a punto de cobrarse uno de sus precios más altos. Yudam-ni era un pequeño poblado perdido entre montañas, caminos estrechos y valles helados. Allí se encontraba desplegado un regimiento de marines estadounidenses, aislado de otras unidades principales y conectado al resto de la fuerza por una sola carretera vulnerable. Su misión era ofensiva, avanzar, asegurar posiciones y continuar empujando hacia el norte. No estaban preparados para defenderse de un ataque masivo, y mucho menos para hacerlo en medio de una noche invernal extrema. Mientras los marines se asentaban en Yudam-ni, el ejército popular de voluntarios chinos se movía en silencio. Decenas de miles de soldados habían cruzado la frontera sin ser detectados, utilizando la noche, el terreno y una disciplina férrea para ocultar su presencia. Su doctrina era clara. Infiltrarse, rodear y destruir unidades aisladas mediante ataques nocturnos coordinados. Yudam-ni era el objetivo perfecto, una fuerza concentrada, expuesta y convencida de que el enemigo no tenía capacidad para una ofensiva a gran escala. El clima jugaba un papel tan decisivo como el enemigo. Las temperaturas caían muy por debajo de cero, congelando armas, equipos y cuerpos humanos. El frío reducía la capacidad de reacción, entumecía las manos y convertía cada tarea básica en un desafío físico extremo. Dormir era casi imposible. Mantener la vigilancia constante era una exigencia agotadora. En esas condiciones, cualquier ataque nocturno tenía un impacto psicológico multiplicado. La noche del ataque, el silencio fue lo más inquietante. No hubo bombardeos previos ni señales claras de advertencia. De pronto, las colinas que rodeaban Yudam-ni comenzaron a llenarse de movimiento. Las fuerzas chinas se aproximaban en pequeñas unidades, aprovechando cada sombra y cada desnivel del terreno. Cuando atacaron, lo hicieron desde múltiples direcciones al mismo tiempo, rompiendo la percepción de un frente definido. La emboscada no buscaba penetrar un punto específico, sino desorientar y fragmentar la defensa. Los marines se encontraron combatiendo en completa oscuridad, bajo temperaturas extremas y sin una visión clara del tamaño real del enemigo. Los ataques chinos eran constantes, agresivos y coordinados. Trompetas, silbatos y gritos surgían de la nada, amplificando la sensación de cerco total. Las posiciones avanzadas comenzaron a quedar aisladas y en algunos sectores el combate se volvió cuerpo, a pocos metros de distancia. La intención china era clara. Aniquilar al regimiento en Yudam-ni antes de que pudiera recibir refuerzos o reorganizarse. No se trataba de hostigar ni de desgastar lentamente, sino de destruir por completo una unidad clave en una sola noche. Para los marines, la situación se volvió crítica en cuestión de horas. Las líneas defensivas eran presionadas sin descanso, y cada relevo implicaba cruzar zonas bajo fuego constante. A pesar del caos inicial, la disciplina evitó el colapso inmediato. Las unidades se replegaron a perímetros improvisados, resistiendo ataques sucesivos mientras intentaban comprender la magnitud de la amenaza. Nadie sabía con certeza cuántos enemigos había ni cuánto tiempo podrían resistir. El regimiento estaba rodeado, aislado y enfrentando una ofensiva nocturna diseñada para no dar respiro. La batalla de Changin en Yudam-ni no comenzó como una gran operación planificada, sino como una emboscada silenciosa que explotó en violencia total. En pocas horas, un regimiento entero estuvo al borde de la aniquilación. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. La noche avanzó sin pausas ni silencios reales. En Yudam-ni, los ataques chinos no seguían un patrón predecible. Pequeñas unidades se lanzaban contra el perímetro, se retiraban y volvían a aparecer minutos después desde otro ángulo. El objetivo no era romper una línea específica, sino mantener a los defensores en un estado constante de alarma, agotarlos física y mentalmente y forzar errores. Cada ataque parecía menor por sí solo,
pero en conjunto formaban una presión continua que amenazaba con colapsar la defensa. Las posiciones más avanzadas fueron las primeras en caer en situaciones críticas. Algunos puestos quedaron completamente aislados, rodeados por fuerzas enemigas que atacaban desde la oscuridad absoluta. En varios sectores, los marines se vieron obligados a retroceder metros vitales para evitar ser rodeados por completo. Cada repliegue se hacía bajo fuego, arrastrando heridos y abandonando equipo que no podía recuperarse. La emboscada comenzaba a cumplir su función, fragmentar el regimiento. El combate se volvió íntimo y brutal. La visibilidad era mínima y el frío convertía cada movimiento en una tortura física. Las armas se atascaban, los cargadores se congelaban y muchos soldados tenían que disparar con manos entumecidas que apenas respondían. En esas condiciones, la distancia entre vida y muerte se reducía a segundos. Los ataques chinos aprovechaban cada falla técnica y cada momento de confusión para presionar aún más. El mando del regimiento comprendió que resistir de forma estática conduciría a la destrucción. Mantener posiciones aisladas significaba permitir que fueran eliminadas una por una. La única opción viable era consolidar fuerzas, reducir el perímetro y concentrar el fuego en zonas clave. Esa decisión implicó abandonar algunas posiciones duramente defendidas, una medida dolorosa pero necesaria para evitar el colapso total. La prioridad dejó de ser mantener terreno y pasó a ser mantener cohesionada a la unidad. Mientras tanto, las fuerzas chinas aumentaban la intensidad de los ataques. Las trompetas y silbatos no eran simples señales, sino herramientas psicológicas diseñadas para amplificar la sensación de cerco. Para muchos marines, el sonido se mezclaba con el viento helado y los disparos, creando una percepción de enemigos infinitos. La emboscada nocturna estaba logrando su efecto, el enemigo parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Las comunicaciones se volvieron intermitentes. Algunas unidades perdieron contacto durante horas, luchando sin saber si el resto del regimiento aún resistía. En ese vacío informativo, la iniciativa individual fue crucial. Pequeños grupos improvisaron defensas, establecieron campos de tiro cruzado y resistieron ataques repetidos sin apoyo inmediato. La supervivencia dependía tanto de la experiencia previa como de la capacidad de mantener la calma bajo presión extrema. A medida que la noche se acercaba a su punto más oscuro, el desgaste era evidente. Las bajas se acumulaban y el cansancio alcanzaba niveles peligrosos. Sin embargo, el regimiento no se desintegró. Cada ataque rechazado, por pequeño que fuera, evitaba el escenario que los chinos buscaban, una ruptura total del perímetro. La emboscada estaba causando estragos, pero no lograba la aniquilación rápida que se había planeado. Hacia el amanecer, la intensidad de los ataques comenzó a disminuir. No porque la amenaza hubiera desaparecido, sino porque las fuerzas chinas se replegaban para reorganizarse y preparar nuevas acciones. El regimiento seguía rodeado, exhausto y con pérdidas significativas, pero aún existía como fuerza de combate. La noche había demostrado cuán cerca habían estado del colapso total. La emboscada de Yudan Mi no había terminado, pero había entrado en una nueva fase. El regimiento había sobrevivido a la noche más peligrosa, aunque a un costo altísimo. Con la llegada del amanecer, la realidad quedó expuesta sin filtros. El regimiento en Yudan Mi había sobrevivido, pero estaba gravemente desgastado, rodeado y sin una línea segura de abastecimiento. Las posiciones defensivas improvisadas apenas se sostenían, y las bajas acumuladas limitaban cualquier capacidad ofensiva real. Permanecer en el lugar significaba ofrecer al enemigo una segunda oportunidad para completar lo que la emboscada nocturna no había logrado. La destrucción total de la unidad. El mando tomó entonces una decisión crítica. No se trataba de resistir indefinidamente ni de mantener terreno, sino de romper el cerco y reagruparse con el resto de las fuerzas en el área del Chang'an. Ese movimiento no sería una retirada ordenada, sino una operación de ruptura bajo presión constante. Cada kilómetro debía ser ganado combatiendo, protegiendo a los heridos y evitando que la columna se fragmentara. El error más pequeño podía resultar fatal. Las fuerzas chinas no tardaron en reaccionar. Comprendían que permitir la salida del regimiento significaba perder una oportunidad estratégica única. Los ataques se reanudaron con violencia, concentrándose en los flancos y la retaguardia de la columna en movimiento. El terreno montañoso y las carreteras estrechas convertían cada curva en una posible emboscada.
La lucha continuó a corta distancia, con enfrentamientos repetidos que ralentizaban el avance y aumentaban el desgaste. Aún así, la cohesión no se rompió. La experiencia adquirida durante la noche permitió a los marines adaptarse rápidamente. Las unidades avanzaban estableciendo perímetros temporales, repelían ataques y retomaban el movimiento. No había avances rápidos ni pausas reales. La ruptura del cerco fue una sucesión de combates encadenados, donde la disciplina y la coordinación marcaron la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. El costo fue enorme. Muchos hombres avanzaban heridos o con congelaciones severas, incapaces de sentir las extremidades. El frío seguía siendo un enemigo constante, tan letal como el fuego enemigo. Aún así, la prioridad se mantuvo clara, nadie debía quedar atrás si aún era posible moverlo. Esa decisión ralentizó la marcha, pero evitó que el regimiento se desintegrara moralmente, un factor clave para su supervivencia. Cuando finalmente lograron enlazar con otras fuerzas estadounidenses, quedó claro que Yudan Ni había sido uno de los momentos más críticos de toda la campaña del Chang'in. El regimiento había estado a horas, quizá minutos, de ser aniquilado por completo. La emboscada nocturna no logró su objetivo final, pero sí infligió pérdidas que marcarían a la unidad para siempre. Lo ocurrido allí no fue una victoria clara, sino una supervivencia extrema. En el contexto más amplio de la Guerra de Corea, Yudan Ni demostró la efectividad de la doctrina china de infiltración nocturna y el peligro de avanzar con unidades aisladas en terreno hostil. También mostró los límites de esa misma doctrina frente a una fuerza que, aún rodeada y superada en número, lograba mantener cohesión y disciplina bajo condiciones inhumanas. Fue un choque de voluntades llevado al límite. La batalla de Chang'in en Yudan Ni no se recuerda por una conquista territorial ni por un triunfo decisivo. Se recuerda porque un regimiento entero estuvo al borde de dejar de existir en una sola noche. Sobrevivir no significó ganar, pero sí evitar una catástrofe estratégica. En ese valle helado, la guerra mostró una de sus formas más extremas, cuando resistir hasta el amanecer puede ser la única diferencia entre seguir existiendo o desaparecer para siempre. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.